Miércoles 3 de abril, Centro Arte para la Paz. Estamos con Marvin Flores, mejor conocido como Osiris, y quisiéramos preguntar si está de acuerdo usted en que grabemos su testimonio. Estamos de acuerdo. En la última entrevista que le hicimos, habló mucho sobre sus experiencias durante el conflicto armado. ¿Puede resumir esa época de su vida en unas pocas frases? Doctrina, compromiso, testimonio, autodeterminación. ¿Puede hablarnos un poco de su trayectoria musical? ¿Cómo empezó a interesarse por la guitarra? Bueno, el interés por la guitarra surge en medio de las montañas. Estamos hablando de la zona del Salitre, la zona de Montepeque. Sonaban canciones en las celebraciones de la palabra que había en las comunidades. Las celebraciones de la palabra eran las pequeñas misas que hacían los catequistas justo cuando los padres que estaban haciendo las misas por acá en Suchitoto eran los padres Recinos, creo, y el padre Moreno de Guayabal, que algunos estaban más o menos de acuerdo o conscientes de lo que transcurría en las comunidades, en su quehacer, y otros no. Entonces nosotros, debajo de todo eso que había, la guerra, la persecución, hacíamos nuestras propias celebraciones en el campo, bajo un árbol de mango. Ahí tocaban mis tíos, otras personas que cantaban canciones como el Credo, el Dios de los pobres, las canciones de la misa popular. Viéndolos a ellos fue que surge la necesidad de empezar a querer yo agarrar una guitarra. Medio podía tocar algunas canciones, pero ya con el paso de los meses, tras la muerte de Monseñor Romero y que el trabajo pastoral en las comunidades se acrecentó, fue que yo alguna vez de 1981 agarré la primera guitarra y acompañé la primera canción, que se llamaba El Dios de los Pobres. Una canción que yo canté en una celebración de la palabra en el Franco, en el Salitre, frente a un montón de gente, niños, quizás unas 200 personas, cantando uno sin micrófono, sin nada más que, como se dice, a puro galillo, más que todo gritando las canciones. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo. Y la otra canción que después me tuve que aprender en ese mismo contexto, que fue como la segunda, una que decía: campesino aprende a leer, campesino aprende a estudiar. Había que memorizar esas canciones y como eran realmente básicas, todas resultaron prácticamente fáciles para aprender a tocar. Después, ya con el tiempo, yo no tenía una guitarra propia. Agarraba la guitarra de mi tío, me la trababa con un lacito y con esa andábamos aprendiendo en los cantones, en las celebraciones de la palabra. Estamos hablando de entre el 81 y 82. Como persona que vivió el conflicto armado de joven, ¿cómo ha influido la música en su proceso de sanación? Bueno, 1981-82, hacía bien. El canto nuestro después de 1982 para mí se convirtió en una manera heroica de vivir la música, porque nosotros los niños que estuvimos en la guerra y que cantamos esas canciones, yo lo que más canté en mi vida, aparte de rancheras y alguna que otra balada de la época, fueron himnos heroicos. Canté tantos himnos, cuántas veces himnos como usted no tiene idea. Himnos religiosos, el himno de la insurgencia salvadoreña, el himno de la Internacional Socialista. Había himnos para recordar a grandes polímatas del exterior como Rosa Luxemburgo, a grandes humanistas. Empezamos a cantarle a la naturaleza. En algún momento yo escuché
gracias a unos costarricenses, la música de Silvio Rodríguez. Y eso me cambió el paradigma de la música, como no, el paradigma de la influencia que yo iba a tener, como no tiene idea. Porque de repente empiezo a escuchar La Primera Mentira, que es una canción que habla de los infiernos griegos y habla de las alturas y un montón de figuras así poéticas. Luego, el amor a la tierra, el amor a la vida, el amor a la patria, la impermanencia de la guerra, de cómo fluctuaba la aventura, viendo la guerra como una aventura. Yo recuerdo una vez en lo que la vida es absolutamente efímera. Si ya vivir aquí es incierto, vivir en una guerra donde te bombardean 4 veces al día, en donde amaneces en despertás en Palo Grande, pero anocheces allá en Santana, de una carrera que te pegó el ejército. Entonces la perspectiva de las canciones definitivamente lo cambiaba a uno. Una vez, yo recuerdo, estábamos en una fiesta, y esto algo lo mencioné. Las fiestas eran para reírse, y era prohibido no reírse, no disfrutar. Había que bailar las canciones del grupo Miramar o las canciones de los Creedence, un grupo norteamericano, pero había que bailarlas como plenamente, con toda la vida manifiesta, gritando y sin tomar licor. Era una alegría genuina eso de estar ahí. Entonces teníamos que aprender a amar esos momentos. De repente en una fiesta usted estaba bailando y a los hipotes, con la euforia, a alguien se le iba un balazo y alguien le rozaba alguna parte de su cuerpo. La fiesta se paraba, se daban medidas de seguridad, pero luego la fiesta volvía a continuar. Ese era un momento de compromiso con la alegría. No había hora, salvo que los enemigos, así le decíamos nosotros a los soldados antes, salvo que el enemigo anduviera por ahí cerca, ¿no?, y nos interrumpiera. Una de las experiencias quizás así que reafirmaron mi compromiso fue en cierta ocasión que teníamos una graduación de un equipo de milicianos. Yo recuerdo que a mí me tocaba que tocar un gran bandolón así, y los soldados nos agarraron de cerquita. De repente había un hombre que se llamaba Tony de Cabañas. Había construido ese bandoleón de un árbol y le había costado quizás como 1 año hacerlo. Pero viene de repente un rafagazo y un cañonazo y yo lo destruyo en un ratito. Se le quiebra toda la parte y se quiebra aquella cuestión, ¿verdad? Y empezamos a huir en ese momento. De repente, horas después, voy narrando así fuerte, ya estaban todos los soldados, fue en la loma del Memble o de Laurel, no sé, todos quemados. Después había que recogerlos y por si acaso sentarse por ahí en un montículo con la guitarra que había quedado buena y cantar: unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán. Entonces, la música hasta esta altura creo que ha influido en mí desde una perspectiva bien humanística. Para mí la música es humanidad. Aparte de ser compromiso, autodeterminación, es alegría y es una manera bien filosófica de ver todos los colores de la vida. De esa manera ha influido y me ha ayudado definitivamente a perdonarme y a perdonar y a saber, por ejemplo, reconocer, a separar la paja del trigo. Porque, por ejemplo, escuchando a Silvio, yo entendí que había diferentes maneras y diferentes maneras de cantar. Para empezar, éramos una sociedad bien, en ese entonces, los niños, nosotros éramos bastante machistas. A mí no me gustaba mucho el nombre de Silvio. Yo le había cambiado nombre a Silvio Rodríguez. Yo le había puesto Manuel Rodríguez en esa época, porque decía yo que Silvio era un hombre muy femenino. Mira hasta dónde llegaba, 1984 me recuerdo. Entonces cuando me empieza, una vez que el tiquillo, le decíamos nosotros a este señor que era de Costa Rica, y a un mexicano que por cierto fue el que me enseñó los primeros arpegios en la guitarra en plena montaña, empiezo a querer tocar la canción del Unicornio Azul. Cuando yo le pregunto
que qué significaban ciertas palabras de ahí. Me dice, mira, entender a Silvio es otro nivel. No puedo explicarte porque no me vas a entender. Y obviamente yo no sabía más que de guayabas y cosas así del campo. Era alguien que a puras penas había aprendido a leer, ¿verdad? Entonces, haber vivido bajo esos cimientos, haber conocido, por ejemplo, la música de Luis Enrique Mejía, las canciones de Inti Illimani que ya las escuchaba, las de Violeta Parra, las de Silvio, las de Quilapayún, las del colectivo Guasapa, que fueron unas canciones que nosotros grabamos aquí en el Cerro, porque aquí se fundó una radio, el Topo Neto Zamora, hermano de Rubén Zamora, fundó una radio que se llamaba Radio Guasapa, aquí en la parte de Los Lirios. Ahí era clandestina la radio. Entonces ahí grabamos las primeras canciones. A mí me dieron la misión, con lo poquito que yo sabía, de hacer canciones a las compañeras, a cómo se peinaban, los momentos casuales, las aventuras de los compas, la manera como atravesaban el lago con sus lanchas, un día cualquiera, el río Las Pacayas, los domingos rojos cortando caña aquí. Estamos hablando del 84, 85. De esas experiencias fue que yo reafirmé más que todo la manera de cómo tenía que pensar las canciones y de lo que ésta significaba. Incluso hice una canción que se llama El Canto. Es un canto como un tranquilo sueño. Es un dardo en las entrañas duras. Es un rayo del nuevo sol naciente. Libertad. Una canción que yo hice que es bien especial. En el 85 hice una canción para Roque Dalton, el poeta nuestro, que se llamaba 10 años de lucha. La construí, a pesar de que no había estudiado nada más que cuarto grado para esa época, yo ya hacía algunas canciones. De esa todavía me recuerdo. Luego hice también una canción que se llamaba La Alborada, que fue dedicada a un compa que se ahogó en el lago Suchitlán. Entonces, como le digo, la música que yo conocí dentro de la guerra, aparte del Dios de los pobres, Campesino aprende a leer, y La Marcha, Los Signos, todas esas canciones me dieron una visión humanista. Y desde esa perspectiva hasta estas alturas, cuando ya llegamos a 1993, porque todos los saltos han ido por 10 años. En el 83 yo me consolido como alguien que manejaba la guitarra. En el 93 yo empiezo a cantar en Café Teatro. Empiezo a cantar, a acumular canciones. Entendí que era necesario cantar covers de música comercial mexicana. Conocí la música de Joan Manuel Serrat. Empecé en Café Teatro a tocar mucha música de Serrat y mucha música de Alberto Cortés y Facundo Cabral. Llevé la trova a diferentes sitios. Yo andaba con mi guitarrita en la universidad, convocaba a los alumnos y los ponía a escuchar canciones de la trova. Ellos no escuchaban más que a Menudo y a los grupos que estaban de moda en esa época, pero yo estaba fascinado con la canción de Facundo Cabral, Al Ladrón, que justo en Nochebuena me robó, una que decía así: al ladrón, al ladrón, al ladrón, que justo en Nochebuena me robó. Y los profesores de la U me decían: cantámosla El Ladrón, en las jergas. Yo comprendía que esas canciones ya me estaban sanando. O la de Cortés que me decía: me gusta el sol y la mujer cuando llora. Ya no digamos las de Silvio, como Ojalá, El breve espacio en que no estás. Esas canciones sanaron mi entorno. De ahí, otro salto cuantitativo de mi vida. Me convertí en un cantante, pero que tocaba desde lunes hasta domingo sin parar. Y bebí, disfruté, hice poesías. Eso me duró 10 años, hasta el 2013, desde el 2003. En el 2013 llegué a un cenit total, las experiencias cumbres, como aparte de todo lo acumulado, había hecho canciones, había grabado algunas canciones, había hecho algunos videos ya. ¿Cómo llegó al Centro Arte para la Paz y qué le inspiró para convertirse en profesor de guitarra aquí? Dicen que uno siempre busca aquellos lugares donde fue feliz. Yo crecí aquí cerquita, a unos pocos pasos en Montepeque. Las palabras que yo más escuché de pequeño
eran pitos, los pitos de guayabal de las romerías, los pitos, guayabal, mangos, suchitoto, el cerro, las palabras que yo más escuché, relámpago, mi caballito que tenía, un pedazo de palo así, y las lagartijas con quien era amigo. Tenía amistad con unas lagartijas, mi perro Pinkin se llamaba el perro, el caballo en el que hacía los mandados, el caballito Tinto, el otro caballo, eran 3 caballos, porque yo trabajaba en una hacienda de cachimberboy. ¿Sabe lo que es eso? 1000 usos. Cachimberboy es alguien que hace un montón de cosas. Entonces trabajaba de 1000 usos. Entonces allí conocí más que nunca los padres alas, no eran recinos, los padres alas de Juchitoto. Mis tíos venían acá. Ya en el 2013 vine trabajando, después me hice vendedor, era vendedor en un tiempo, vine conociendo las calles de acá y supe por este lugar, por una señora que se llamaba Frida Escalante, que tenía su café, Dos Gardenias. Ella estaba emparentada con un cubano que trabajaba en el CENAR. Y vine a cantar con mi trillo que se llamaba Alquimia, tocábamos un poquito de son cubano. Allí conocí a Peggy. Peggy me trajo a un cumpleaños por acá, aquí de Morena. Allí cantamos, soñamos, y ya uno emocionado lloraba. Eso es una actitud bien humana. Y así fue como llegué aquí. Ella me dijo que existía esa posibilidad. Ahí fue como llegamos acá. ¿Cómo incorporas tus experiencias personales y tu formación en tu enfoque pedagógico aquí en CAP? Cuando yo estudiaba guitarra, en 1993, yo viajaba desde Guazapa, mi pueblo del que soy originario, con mucho orgullo, hasta Santa Tecla. Una formación pedagógica estricta. Si yo llevaba la pieza más o menos estudiada. Y si viajaba, tomaba 3 buses hasta Santa Tecla. El maestro me esperaba. Muéstreme el primer fragmento de romanza, por favor, me decía el maestro. ¿Cómo no? Y yo empezaba. Deténgase. No la estudió. Y él se iba a tomar su café. Maestro, ¿y ahora qué hago? Váyase para su casa, estúdiela. Cuando la tenga bien, véngase. Ni 3 minutos. Ese fue el rigor de mi formación pedagógica. Entonces había que comprometerse. O sea, no solamente era riguroso el hecho de recibir la perfección, o sea, la mística de aquel cumplimiento que él exigía de sus alumnos, sino que ya ir era una misión titánica, viajar hasta allá. Venir acá era absolutamente diferente, era una generación totalmente diferente. Yo empiezo en el 2011. Los niños vienen a recibir las clases de gratis. No están atendiendo a veces. Tuve que flexibilizarme. Me tocó que acceder a ser tolerante con la juventud, incluso con los más, porque hay de diferentes niveles, niños y alumnos de diferentes niveles, incluso con los más grandes. Me tocó que entender que era absolutamente, tuve que conciliar todo ese rigor y esa seriedad con la que yo me formé con este caos de la nueva escuela, pues, porque aquí es una cuestión así en la que uno tiene que acomodarse a ellos. Y es uno el que tiene que acomodarse a ellos. Tuve que conciliar eso. Sin embargo, dentro de eso han habido sorpresas, porque yo siempre he dicho que esto de formar alumnos, aquí tengo varios alumnos ya que están formados, es como hacer almácigos es como hacer un huerto. Es un huerto pequeño, uno lo hace por ahí. Siempre hay algunos que se van a ver mejor, algunas plantas, algunos arbolitos que van a estar mejor. Parte del almácigo va a estar bien. Hay que atenderlos a todos, pero a estos hay que darles atención especial. Así es como ha pasado aquí. Yo sugiero
Y esa ha sido parte de esa conciliación, desde cómo supe combinar el rigor, la luz. Y eso me permitió a no generar mucha distancia. Yo siempre he estado para los alumnos, incluso para los primeros. A pesar de que enseñarles a ellos canciones de Silvio no es fácil. Lo bonito es enseñarles canciones de esas que ellos escuchan. Pero el asunto está en llevarlos ya con 3 acordes de la guitarra a una cueca chilena. Llevarlos a Salvador Bustos con Rey La. Y he tenido la sorpresa de que aquí han salido alumnos ya tocando música de Bustos o de Silvio. Y con una gran pericia sorprendente. Entonces yo digo, entonces sí se puede. Nosotros estamos haciendo aquí lo que no hace ningún medio de comunicación. Nadie difunde. El asunto es difundir la cultura. Las escuelas no la difunden. Pero ¿cómo difundimos la cultura? Es de ir abriendo brechas. Es de irle diciendo al alumno, miren, aparte de lo que a ustedes se les enseña aquí, hay una gran brecha, conviértanse en buscadores. Hay todo un universo de música alternativa que te enseñan a cantarle a la tierra de uno, al amor de uno, al camino de uno, la visión de uno, a tener amor por lo colectivo, por lo individual. Y yo no le digo que todos o muchos, pero ya 4 de ellos. Tenemos el caso de Gabriela, el caso de Víctor García. Ellos ya tienen el virus que ya están así. Entonces me tocó que conciliar esa parte, es decir, no ser tan riguroso, ser absolutamente flexible. Y es decir, no perdimos distancia. Algunos definitivamente vieron que era imposible porque a veces para lograr un resultado hay que someterse a una disciplina. Algunos no han querido someterse. Yo entiendo que hay otros que solo vienen por la catarsis. Van a estar aquí, pero yo sé que no por eso los voy a desatender. Ahí estamos. Me tocó que hacer eso. Acortar las distancias, a estar con ellos. Y eso también es parte de la misma sanación. Ellos que quieren correr y yo que los quiero detener. Entonces mejor caminamos sin detenernos y sin correr. Eso es lo mejor. Así me tocó. Hablando de eso, ¿podría compartir una historia memorable de su tiempo aquí como maestro con un estudiante, un alumno? Varios. Quiero referirme al caso de Karen Hernández, era una estudiante de flauta. Yo miraba en Karen Hernández la gran actitud de querer cantar y aprender. Las clases eran a la 1, ella a veces estaba aquí desde las 12, dando vueltas por ahí, pero era así, se le sentía esa ambrosía, esa sed que tiene la gente de querer aprender. Y yo no sabía que ella pudiera cantar. Esa es una de las experiencias. De repente empezó a cantar las canciones que yo le mostraba de Guardabarrancos. Guardabarrancos es un grupo nicaragüense, como Días de Amar. Y montábamos las canciones impecables. Luego yo supe que ella, después de repente la voy viendo que tocaba saxo. Y empieza con el saxo. De repente con la guitarra. Y empiezo a enseñar la guitarra. Ya tocaba flauta. Hoy es multiinstrumentista. Ya tiene un grupo. Ella fue una de las niñas prodigio de aquí. Pero otra de las experiencias fue una niña con la que yo empecé a tocar. I love you, baby. La, 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 la. Venía la niña y yo le enseñaba la parte melódica de la guitarra. Y le decía, Gabriela, ¿vos cantás? Sí, profe, yo canto. Y yo así, será cierto. Mira, ¿y qué canciones has oído? Me dice, 1 millón de amigos. Yo quiero tener 1 millón de amigos de Roberto Carlos. Y empieza la niña a cantar. Bien afinadita. Mire, le acaba de ganar un certamen en la Casa Clementina. Tiene una voz prodigiosa. Bien desarrollada. Sabe lo que es un vibratum. Sabe lo que es un golpe. Lo que es un staccato. La niña ya sabe. Entonces, ¿qué necesita ahora ella? Un Estado salvadoreño o una sociedad salvadoreña que la cultive,
que le grabe videos, que la motive, que le enseñe a pensar sobre qué tiene que cantar y a quiénes debe de cantar. Entonces, ese es el trabajo que hermana Pei estaba haciendo a través de nosotros aquí. Al igual como lo está haciendo otra hermana, creo que es extranjera también, que se llama Felicia, aquí por una comunidad de Opico. Entonces, más que convertirse en vocero del arte de la sanación, porque hay bastantes voceros. He escuchado muchos voceros en el gobierno que hablan de la cultura, que hablan del país, y voceros de los pobres, inculturizados. Pero más que andar pregonando por los cuatro vientos, es hora de hacer y de utilizar los recursos, así como lo hicieron los grandes cantautores en la época, en Chile y en diferentes partes de Iberoamérica. Es de empezar a construir esos puentes. Entonces, de las experiencias que hemos tenido con alumnos, quizás la más significativa fue con Karen Hernández, a quien le descubrimos su voz cantando las canciones y que ahora ella es una persona bien flexible. ¿Cómo se le puede? Es como polivoz, tiene muchas voces. Puede cantar una canción norteña, puede cantar una canción de Intilimani, de Quinteto Tiempo, puede cantar cualquier cosa, una cumbia, una balada. Y la otra niña que definitivamente es trovadora y romántica. Y ahí está. El otro muchacho, que es uno de los grandes logros, es Víctor García. Él se le ha descubierto la voz. Digamos que la vocecita de él está bien incipiente, súper chiquitita, pero tiene una digitación asombrosa. Mira, le digo yo un día, tráeme la canción Mi Casa de Salvador Bustos, un amigo que yo traje a El Salvador en el 96. Y de repente lo voy viendo que huile y cantándola también. O sea, aquí sí se puede hacer algo. Lo que pasa es que hay que ponerle coco a esa parte. Hay que querer hacerlo. Y la gente que pueden contribuir a que esto funcione también tiene que tener la visión de querer hacerlo, ¿verdad? Entonces yo creo que ha sido uno de los logros, 3 logros importantes. Las 2 muchachas que yo le mencioné y este muchacho que también por ahí anda trabajando. ¿Qué consejo le daría a alguien que pueda estar luchando por su propio trauma o experiencias difíciles y cómo la música puede ayudarle a sanar? Bueno, yo siempre creí que el sonido, le voy a comentar, el primer libro que yo leí sin entenderlo, por cierto, fue La sabiduría del corazón de Henry Miller, un escritor norteamericano. Y eso fue porque un guerrillero lo dejó en la casa abandonado, en el Mangal, aquí cerquita. Era un libro así, de Henry Miller, La sabiduría del corazón, donde Henry Miller expone de que los sonidos hay que saber aprender a escuchar el corazón nuestro. Y que escuchando podemos aprender y podemos sanar. Una vez, en 1982, yo estaba haciendo posta en el cerro así. Abajo estaba el río Las Pacayas, las estepas verdes así y todo. Arriba estaba el roblar, rafagazos. Y yo así iba. Acá pájaros volando y yo con mi fala aquí. El sol cayéndose encima. Y yo solo sentía el soplo de la brisa y yo le pedía a Dios. Y yo miraba que mi voz se iba así por arriba. Le decía que me guardara de todos los bombazos que iban a caer, ¿verdad? De ahí empezaba a cantar algunas canciones. Y cantando, es como yo me he salvado la vida, me han perdonado la vida y he sanado. Voy a hacer un salto de 1982 al 86, que yo estaba en la Universidad Nacional, andaba con mi guitarrita, nadie sabía que yo había llegado y yo cantaba. Pero me metí en una parte de la universidad que se suponía que era como un trabajo sectario. Entonces la misma gente me quería matar. Mire qué bonita la historia.
Y yo cantaba una canción repetidas veces, la del Libertador Simón Bolívar, Dintilimani, que es una canción que ahí está en la red y yo la cantaba. Entonces esa persona me decía que era un fulano, un estudiante, creo que de Derecho o de Letras, no me acuerdo. Mira, fulano, cantame Simón Bolívar. Sí, ya sabes. Iba a los comedores y cantaba la canción Simón Bolívar. Y toda la gente feliz escuchándome cantar Simón Bolívar. Ya en la tarde, como a las 5, yo terminaba, porque vivía ya por Ciudad Crediza, con mi guitarrita, así me iba. Ese día iba cansado de tanto cantar, de gratis para la gente. Me daba mi taza de café, mi cena, y me dice, bueno, pasa eso. Años después, en un lugar de Manolo se llamaba el café. Osiris, no terminas tu canción, quiero que vengas. Yo te iba a asesinar en 1986. Ah, no, hombre. Ese día ibas en el bus de la Ruta 9, vos ibas dormido con tu guitarrita. Yo llevaba el arma lista para quitarte la vida ahí porque nos habían dicho que vos trabajabas para el ejército. Pero yo, donde me acordaba de lo bonito que cantabas la canción y de lo humilde que eras, me hice loco y no te quité la vida. Me dice, mire cómo la música lo salva a uno. Entonces, cómo la música, no sé, son conexiones bien extrañas, vea. Entonces, yo diría que el mejor consejo que yo le puedo dar a alguien que quiera sanarse es sincerándose con él mismo. Por lo menos en este país hay que volverse un explorador. Después de eso, yo me hice budista, empecé a escuchar mucho la música de Kitaro. Me sometí a la musicoterapia después de que estuve en el hospital del Seguro Social, porque yo tenía un problema de disociación con el tiempo. No podía dormir. Aprendí a meditar y entendí que cantando era una forma adecuada de poder sanar, alternando las canciones con el silencio, porque a mí me gustan los ayunos de silencio, por eso vivo solo. Me gusta el bullicio, me gusta la plaza, pero también me gusta la montaña, el silencio, me gusta el ruido, pero me gusta compensar ambas cosas, no estar solo en el sitio. Recién bajado del cerro, yo me recuerdo que iba a los bailes y miraba a todo el mundo bailar, pero yo estaba en un proceso de búsqueda, bien jodido, iba a bailar, pero yo me iba a sentar frente a la orquesta para ver cómo tocaban, ver cómo hacían. Después terminé cantando en una orquesta. Eso no lo he contado, ¿verdad? Entonces, pero yo digo, ¿cómo uno puede sanar solo oyendo música? Ya no digamos cantándola, ya no digamos promoviéndola. Entonces, el mejor consejo en este caso es la introspección, es buscar. ¿Y cómo se vuelve uno tolerante? ¿Y cómo una canción le puede enseñar a uno a pensar? Por ejemplo, la música de Silvio, la música de Roy Brown, por ejemplo, la música de Pablo Milanés, es una música de gran perdón. Uno puede perdonarse cantando. Uno puede permitirse quizás, bueno, y no, en vez del enojo sería mejor cantarnos una canción. Entonces, el mejor consejo que yo le puedo dar a las personas es que sigan buscando y que traten de buscarse la oportunidad ellos solos, de ir construyendo esos momentos bonitos que nos hagan personas diferentes, porque el Estado hasta ahorita no está haciendo mayor cosa. El CENAR incluso desapareció con la reforma educativa, creo que fue como en el 97, 98. No hay nada. Aquí está más que el raciocinio de uno y el buen tino que uno pueda tener. Ir buscando y tratar de ser mejor persona, porque eso es la recomendación. Con las canciones y con el alma en la mano. Eso. Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son sus esperanzas y aspiraciones para el futuro de su trabajo en el CAP y su vida? Bueno, en el CAP enseñar y mostrar lo que haya que hacer hasta donde sea posible. Hay que seguir soñando, creo yo. Generaciones, he visto varias generaciones que ya se vinieron, otros se han ido y cada quien hace su vida. Aquí solo estamos de paso, como dice el dicho. No sé
hasta donde alcancen las perspectivas y los presupuestos, porque esto es cuestión de presupuesto. Hay que intento seguir perdonándome y controlando a veces muchos impulsos, algunas distonías en los pequeños entornos sociales, en los vecindarios, en fin, porque ahí pasa. Ahora, de las otras cosas que sí quiero superar con todo el alma y el corazón, es mi adicción al azúcar, porque esa es la que ya en la vida personal, y seguir caminando, seguir haciendo cosas, seguir creyendo que un mundo mejor es posible, seguir descubriendo cosas, seguir creyendo en la juventud, porque a pesar del ruido y de tanta banalidad, yo siento que todavía hay esperanza de que algo bueno está por llegar. Estamos. ¿Algo más que quiere compartir con nosotros? Bueno, que es bonito estar vivo. Es lo único, y que hay que seguir hasta donde sea necesario, y que siempre voy a defender el hecho de ser honesto a la hora de exponer el trabajo de cada uno. Hay que ser prácticamente un ente difusor de aquellas cosas que sean buenas para los demás. Hay un montón de gente que nos anda buscando y hay que darle luz a la gente. Hay que darle luz, no tanta como para que la gente se acostumbre a ser asistida, sino que hay que decirle a la gente, toma, aquí está esto, pero busca también tú, porque muchos se han acostumbrado a que el progreso dependa de ellos. Y eso es lo que pasa hoy con la tecnología, que la tecnología ha embobado mucho a la juventud, que todo lo quieren resolver porque piensan que Google se los va a resolver o que el mundo es tan inmediato. No, a la juventud hay que enseñarle que todo crecimiento supone un proceso y que los procesos son los que nos hacen personas. Eso sería mi consejo. Y que si la gente solo va en busca de la diana y se pierde el proceso, la diana es donde uno dispara y da. Si uno va solo a aquella búsqueda incansable, casi frenética tras los objetivos, llevándose de encuentro a medio mundo, compitiendo a medio mundo, ese es un ahogo, esa es una prisa absurda que no tiene sentido. Que uno tiene que ir analizando los procesos en los que va caminando y ir creciendo allí. Y hay que avanzar, hay que retroceder, hay que volver a avanzar. Que uno solo llega a ciertos lugares en la medida en que reincide. Hay que reincidir y así nos morimos, reincidiendo. Con nuestras propias células, incluso vamos reincidiendo. Hay que ser así como el sistema inmunológico, autocurándose a como del lugar. No siendo tan estrictos, porque tampoco la vida es un gran convento universal. No, volado es el bien, nada, que una locura. Uno tiene que ponerse la mano en el pecho y decir, bueno, esto sí, esto no, y si tuvimos fiesta lunes, martes, no, ya miércoles ya no, hay que meditar un poquito. No vamos a comer pupusas todos los días, no, verdura. Hay que ir intercalando, porque ese es el sentido de la vida. Eso es, intercalar, más bien dicho, equilibrar. Ahí estamos.